darle las bienvenidas al desarrollo del importante diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Importante actividad académica que emprende y desarrolla el Instituto Legal Educativo con la participación de destacados profesionales a nivel internacional, nacional y local. Dentro de este escenario, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la destacada participación del doctor Jorge Paul Arce Sáenz. Doctor Jorge Paul es doctor en Derecho, magíster en Derecho Penal. Muy buenas noches, apreciado doctor Jorge Paul. Bienvenido a la plataforma del Instituto Legal Educativo. Bienvenido, adelante. Me toca en esta oportunidad desarrollar, presentar ante ustedes, con la emoción más grandiosa y con la emoción más característica del mundo, la etapa intermedia en el proceso penal, con el Código Penal, Procesal Penal del año 2004. Cuando hacíamos un análisis referente a la comisión de delitos, desarrollábamos en clase pasada lo que venía a ser las famosas frases del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Y decíamos que la más famosa frase que tiene el Chavo del Ocho es fue sin querer queriendo. Y obviamente haciendo alusión especial a lo que venía a ser el delito culposo. Y cuando nosotros hablábamos de lo que venía a ser la frase del Chapulín Colorado, decíamos, todos mis movimientos están fríamente calculados. Y en ese momento empezábamos nuestra conversación peculiar y especial para poder argumentar que estábamos frente a un delito doloso, porque todo lo que se hace en el delito doloso es con conocimiento y con voluntad. Expresar en estos instantes que cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser la etapa intermedia del proceso penal, hemos de entender que la definición traduce el hecho de que se trata de un conjunto de actos procesales destinados a la crítica de los resultados de la investigación preparatoria. ¿Recuerdan esa investigación preliminar que duraba 60 días y que era ampliable a 120 días más? Y que esa investigación preparatoria propiamente dicha, que representaba la condición de que duraba la investigación 120 días, ampliables a 60 días más, venía a ser la existencia de reunir los elementos de convicción de cargo por parte del representante del Ministerio Público y de descargo por parte del abogado de la defensa técnica de la parte imputada, a quienes se les decía, prepárate. ¿Y para qué me preparo? Para el juicio. Porque la etapa estelar del proceso penal es el juicio. Prepárate. Por eso se llama investigación preparatoria. En esta etapa donde había terminado, había concluido la investigación preparatoria, venían a desarrollarse un conjunto de actos procesales que están destinados a la crítica de los resultados. ¿Han hecho bien el trabajo de los elementos de cargo y de descargo? ¿Se hizo bien el trabajo para la obtención de los mismos? ¿Se desarrolló bien el trabajo por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa técnica para acreditar la responsabilidad o en su caso el hecho de que no exista responsabilidad en contra de quien habría cometido un determinado delito, sea culposo o sea doloso? En esta etapa, los resultados de la investigación efectuada por el fiscal con el apoyo técnico de la policía, de conformidad a lo prescrito en el artículo 159 de la Constitución Política y de conformidad con lo prescrito en el artículo 165 de la Constitución Política del Perú, que desarrolla los lineamientos de la investigación con el apoyo técnico de la Policía Nacional del Perú, se ponen a prueba en un examen especial que va a ser esta etapa intermedia. ¿Para qué? Para determinar si sirve para llevar a caso o para llevar a cabo el juicio oral, para plantear la acusación, para plantear el sobreseimiento o el archivo, como comúnmente se determina dentro de nuestro ordenamiento penal.
En esa dimensión de juego, en esa dimensión de pensamiento, encontramos a la etapa intermedia. Y esta etapa intermedia tiene una razón de ser que se funda en que los juicios orales, a los que recién se va a arribar con el auto de enjuiciamiento que va a emitir el juez en estos instantes, o en su caso el concepto de archivo bajo la sustentación que formule el fiscal con el sobreseimiento, se va y se pueda desarrollar en esta etapa. Los juicios orales, señores, para efectos de poder ser exitosos, deben de prepararse en forma conveniente, de modo que se puedan llegar a ellos después de realizarse una actividad responsable por parte de los sujetos del proceso, inclusive de ese juez imparcial a quien conocemos el día de hoy como juez de garantías, como juez de investigación preparatoria, como juez que va a garantizar los derechos fundamentales de la parte imputada para que el fiscal no pueda exceder sus funciones, porque si las excede, obviamente estamos ante la existencia de un delito de abuso de autoridad. Expresar que cuando nosotros hablamos de este instante en el que existe esta etapa intermedia, existe también una justificación política. Y a esta justificación política le debemos de manifestar que es la que garantiza en beneficio del principio genérico de presunción de inocencia, que la decisión de someter a juicio oral al acusado no sea apresurada, superficial ni arbitraria. Cuando hablábamos nosotros de lo que venía a ser la investigación preparatoria propiamente dicha, decíamos que existía dos lineamientos básicos en los que el fiscal y el abogado hacían alusión a lo que tenían que probar en el juicio y principalmente jalaban de los cabellos estos principios. El primero era que el representante del Ministerio Público tenga a bien acreditar los hechos con la prueba y más allá de toda duda razonable. Y al abogado, jalar de los cabellos el principio de la presunción de inocencia a favor de su patrocinado. Entonces, la justificación que debemos de dar principalmente a esta etapa intermedia es que se garantiza en beneficio del principio genérico de presunción de la inocencia que la decisión de someter a juicio oral al acusado no sea apresurada, no sea superficial, no sea arbitraria. Que en este caso estamos evitando que se lleguen al juzgamiento casos insignificantes. ¿Se acuerdan de ese principio de fragmentariedad que exigía que el derecho penal se aplica solamente como última ratio? Que al proceso penal se llega en última y definitiva instancia cuando los otros mecanismos o medios del mismo derecho hayan llegado a agotarse. Es por eso que se utiliza el derecho penal en última instancia, en última ratio. Y en esta condición y dimensión, la justificación política garantiza el hecho de que se lleguen al juzgamiento con casos debidamente justificados. Y que contrario censo evita que se lleguen al juzgamiento casos insignificantes o lo que es peor, casos con acusaciones inconsistentes por no tener suficientes elementos de convicción que hacen inviable un juicio exitoso. Asimismo, se pretende lograr que el Estado evite distraer sus escasos recursos económicos y humanos en procesos evidentemente sin futuro. Estamos en una etapa en la que vamos principalmente a verificar que los juicios orales para ser exitosos deben de prepararse en forma conveniente de modo tal que solamente se pueda llegar a ellos después de realizarse una actividad responsable por parte de los sujetos que intervienen en el proceso. Y eso también
con las garantías mínimas que debe de observar ese juez imparcial, que se llama juez de investigación preparatoria propiamente dicha. Hemos de entender que nuestro proceso penal se fundamenta en principios. Y uno de esos principios en los que se debe de acomodar ese derecho penal es en el principio de economía procesal. En ese principio de economía procesal se busca finalizar en sentido negativo, sin juicio oral, un caso que no amerite ser sometido a debate, evitando de esta forma que, dicho sea de paso, se generen molestias procesales inútiles al imputado. Generar menos gastos al Estado, generar que el Estado garantice ese propósito de imparcialidad con los menores gastos posibles. Que se garantice ese Estado de derecho en el que se va a tener que probar efectivamente con los elementos de cargo y de convicción que la persona a quien se imputa sea autor de un delito, pero a ese delito se llega en última ratio, en última instancia, cuando los otros medios han fracasado, cuando los otros medios no tienen esa garantía peculiar y especial. Expreso ante ustedes que se busca finalizar en sentido negativo y sin juicio oral un caso que no merece ser sometido a debate, evitando de esta forma molestias procesales al imputado. ¿Y por qué le denominamos etapa intermedia? Porque en esta etapa vamos a verificar si el caso va a pasar a juicio oral o en su caso se va a archivar. Debo decir que la audiencia preliminar sirve del filtro y como estación de verificación de la información que será debatida dentro de los lineamientos del juicio oral, dentro de esos lineamientos en los que observemos a detalle esa etapa en la que vamos a controvertir los medios probatorios que han sido recolectados en la etapa de investigación preparatoria y de investigación preliminar. Expresar ante ustedes que esta verificación se ha de desarrollar en un escenario de oralidad con la participación de las partes, quienes tienen franqueada la posibilidad de plantear una serie de peticiones que deben de resolverse por el juez dentro de la misma audiencia. Hoy por hoy encontramos el control formal. Vamos a pedir a quien nos está ayudando con las diapositivas que pueda avanzar estas diapositivas, por favor, hasta donde dice control formal. Hemos de advertir que desde el ámbito formal, la etapa intermedia constituye y viene a ser el conjunto de actos procesales que tienen como fin fundamental la corrección o el saneamiento formal de los requerimientos que efectúa el fiscal al juez. Esto para impedir que este fiscal que está desarrollando la investigación pueda convertirse en un monstruo y pueda generar actos que transgreden los lineamientos y derechos constitucionales que de por sí pertenecen a la parte imputada, para que el fiscal se adecúe a los lineamientos básicos y estratégicos de poder determinar una investigación que coadyuve al esclarecimiento de los hechos y que permita, en definitiva, observar que se está frente a los hechos que van a garantizar que se descubra la verdad histórica de los hechos, que se verifique las circunstancias y los móviles de su perpetración, así como también se pueda verificar el hecho de quién es el autor del delito y de quién es la propia víctima. Entonces, ingresamos a este ámbito formal y decimos que esta etapa intermedia constituye un conjunto de actos procesales que verifican la corrección o el saneamiento formal de los requerimientos que efectúa el fiscal ante el juez. Encontramos, aparte del control formal, el control sustancial, que lo encontramos en la siguiente diapositiva, y hemos de decir que la etapa intermedia consiste en el conjunto de actos procesales en los cuales se discute preliminarmente sobre las condiciones de fondo de los requerimientos desarrollados por parte del Ministerio Público.
Con este control, según Julio Meyer, se busca racionalizar la administración de justicia penal, evitando juicios inútiles que se desarrollan precisamente por los defectos asumidos en la acusación, por lo que se le concede al juez de oficio o a instancia de las partes poder también sobreseer el caso, siempre y cuando él pueda verificar que de los hechos no se desarrolla la conducta o la tipicidad objetiva respecto a los lineamientos básicos que deben generarse para acudir a la siguiente etapa que viene a ser el juicio oral, y por lo tanto ese mismo juez de oficio o a instancia de las partes va a poder sobreseer el caso. Si el fiscal formaliza la acusación en contra del imputado sin ofrecer los medios de prueba, o los medios de prueba que ofrece son notoriamente insuficientes en la audiencia preliminar o dentro de la etapa intermedia, el abogado defensor puede objetar aquella acusación, aduciendo que carece de suficiente fundamento para poder someter a juicio a su defendido, ya pues sea el hecho de que no cuenta con los elementos necesarios para poder probar esa imputación que se está desarrollando en su contra. Entonces, vemos el hecho que esta característica de la etapa intermedia se desarrolla dentro de la siguiente diapositiva y la podemos encontrar bajo los lineamientos de que uno es jurisdiccional. Es decir, ¿quién desarrolla el control dentro de esta etapa? ¿Quién es la persona que va a verificar el control dentro de esta etapa? Va a ser el juez. Y por ende, vamos a decir que las características de la etapa intermedia reflexionan el hecho de que el control formal y sustancial de los requerimientos fiscales, y en su caso del defensor del imputado o del actor civil, es responsabilidad exclusiva de la autoridad jurisdiccional, y quien es el único que tiene esas características de autoría jurisdiccional es el juez. El inciso 1 del artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Penal del año 2004 señala expresamente que corresponde al órgano jurisdiccional la etapa intermedia. Es decir, corresponde al juez de investigación preparatoria el hecho de conducir la etapa intermedia. Hemos de decir que otra de las características de la etapa intermedia, como está dentro de las siguientes diapositivas, es que esta etapa es funcional. Aquí se decide previo debate en audiencia sobre el requerimiento de acusación o sobre el requerimiento de sobreseimiento. Se decide sobre el control formal y sustancial de la acusación, si es que se admitirán los medios probatorios correspondientes. Se resolverán también los medios técnicos de defensa, ya sean aquellos que han sido ofrecidos por parte del Ministerio Público o ya sean aquellos que han sido ofrecidos por la defensa técnica de la parte imputada, o ya sea aquellos medios que han sido presentados también por la parte agraviada o constituida como actor civil. Se aprobará las convenciones probatorias y finalmente se resolverá todas las cuestiones que se plantean dentro de la audiencia. Expresar que las características de esta etapa intermedia se desarrollan en el control de los resultados de la investigación, ya que el juez en esta etapa debe de decidir si los hechos investigados merecen pasar a un juicio, y para tomar una decisión tan importante no queda otra opción que junto que las
otras partes intervinientes examinen en conjunto los resultados de la investigación preparatoria, porque recuerden bien lo que les dije hace breves instantes. Aquí lo que se busca es reunir los suficientes elementos de convicción, de cargo por parte del Ministerio Público y de descargo por parte de la defensa técnica respecto a la procedencia o no de la comisión de un determinado delito, verificar la verdad histórica de los hechos, las circunstancias y los móviles de su perpetración, así como también definir quién es el autor y la víctima, qué hizo el autor antes, durante y después de los hechos, y qué hizo la víctima antes, durante y después de los hechos. Entonces, conjunto con los otros intervinientes dentro del presente proceso, va a generar un examen especial para que el juez pueda tomar una decisión de que si este caso pasa o no a la siguiente etapa, al siguiente nivel que viene a ser el juzgamiento. Expresamos ante esta tribuna que otro de los fundamentos necesarios y de las características de esta etapa intermedia es que es primordialmente oral, ya que todos los requerimientos y pretensiones de las partes, si bien al inicio se plantean por escrito en la audiencia preliminar, deben plantearse de manera oral en un juicio público, en una actividad pública, como viene a ser el hecho de esta etapa del proceso penal que se llama etapa intermedia. Solo cuando el juez escucha los fundamentos de las partes, decide lo conveniente y lo hace con conocimiento de las partes, también de manera oral y dentro de la misma audiencia, para que sepan y para que puedan generar la defensa técnica en el caso lo soliciten. Debo expresar que la duración de esta etapa intermedia comprende desde el momento en que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria hasta que se dicta el auto de enjuiciamiento o hasta que se dicta la resolución que declara el sobreseimiento del caso. Debo expresar ante esta tribuna que no existe un plazo, pues el plazo razonable de esta etapa dependerá de la naturaleza jurídica del hecho o de los hechos punibles investigados, de la complejidad del caso, de los planteamientos que se puedan efectuar por parte de las partes y del número de peticiones que realicen las partes dentro de lo que es la audiencia preliminar. Expresar que existe una acusación y que existe un sobreseimiento y que el sobreseimiento es el requerimiento de archivamiento que desarrolla el Ministerio Público. Lo efectúa el fiscal ante el juez al concluir que del estudio de los resultados de la investigación preparatoria existe certeza que el hecho imputado no se realizó o que no constituye delito o constituyendo delito, no es posible imputárselo al investigado. Expreso que en el inciso 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal se ha regulado en forma taxativa los supuestos y las hipótesis que de producirse en la realidad originarían un pedido de sobreseimiento. Y así tenemos, uno, cuando el hecho objeto de la causa o de la investigación preparatoria no se habría realizado, no se habría desarrollado, ni mucho menos se habría fraccionado. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que se viene investigando el secuestro de la acaudalada Juanita Mucha Suerte. Sin embargo, a los 15 días de iniciada la investigación, la supuesta víctima aparece alegando que ha viajado a Cancún y que este hecho lo habría desarrollado por problemas familiares y que no comunicó a nadie por esos mismos problemas familiares. En todo caso, frente a ese hecho, desarrollaremos lo que viene a ser
el sobreseimiento, ya que el hecho objeto de la investigación preparatoria nunca se habría realizado, nunca habrían secuestrado a Juanita. Mucha suerte. Otro de los presupuestos contenidos en el artículo 344 del Código Procesal Penal es cuando el hecho objeto de la causa no puede ser atribuido al imputado. Por ejemplo, se imputa al investigado ser el autor directo del delito de feminicidio de Clara Montes. Sin embargo, del análisis de los resultados de la investigación, se determina en forma fehaciente que en momentos que ocurrió el homicidio, el investigado estaba en lugar diferente y se hallaba con su querida. Entonces, ¿podríamos imputarle la comisión de este delito? No, puesto que el hecho objeto de la causa no puede ser atribuido al imputado. Él no se encontraba en el lugar de los hechos, se encontraba en otra parte y con su amante. Otro de los presupuestos, materia de análisis, es que el hecho imputado no es típico. Esto es, el hecho investigado no reúne los elementos objetivos como subjetivos de un hecho punible tipificado por la ley penal. Entonces decimos que este hecho que ha sido investigado no reúne los elementos objetivos como subjetivos de un hecho punible. No existe la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por el Estado. Expresamos ante ustedes que otro de los presupuestos que se desarrollan en estos cimientos es que en el hecho no concurre una causa de justificación. Por ejemplo, se atribuye al imputado el homicidio de Willy Siete Vidas. Sin embargo, del análisis de los actos, se concluye de modo claro que el imputado habría actuado en legítima defensa. Entonces, en el hecho concurre una causa de justificación. Hoy por hoy también tenemos el hecho de que el imputado concurre con una causa de inculpabilidad. Y acá existe un caso bastante peculiar y especial, como es el caso de la tabla de carneades, que viene a ser un asunto mucho más de lo moral y mucho más de lo ético, puesto que existe un naufragio y en el naufragio solamente existen dos personas vivas. Pero por salvar su vida, ven que existe flotando en el mar una tabla, y a esa tabla le vamos a llamar la tabla de carneades. Una de ellas mata a la otra para salvar su vida por la tabla de carneades. Ese hecho, por ejemplo, genera un estadio de inculpabilidad. Y por eso hemos de decir que aquí estamos ante un estado de necesidad exculpante previsto en el artículo 5 del artículo 20 del Código Penal. Entonces, hablamos de un presupuesto en el hecho de que el imputado concurre una causa de inculpabilidad. También tenemos el hecho de que el imputado concurre una causa de no punibilidad. Por ejemplo, se investiga a los imputados por haber hurtado bienes de Flor Boquita Pintada. Sin embargo, en el decurso de la investigación, se determina que el imputado fue concubino de la denunciante. Y entre ellos existe el principio in bona fides, que determina conjuntamente que el artículo 208, la causa de no punibilidad. ¿Por qué? Porque está previsto en el artículo 208. Decimos que otro de los presupuestos es que la acción penal se ha extinguido. Es decir, esto ocurre cuando se dan los supuestos previstos y sancionados en el artículo 80, 81, 82 y 83 del Código Penal. Tenemos también el hecho
de que no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos datos a la investigación y los existentes no sirven para fundar una acusación. En este supuesto, se configura cuando del análisis de los actos de investigación efectuados y los elementos de prueba recolectados, se concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación y no existe la menor posibilidad de efectuar actos de investigación adicionales que puedan cambiar la situación existente. Entonces, nos encontramos ante otro presupuesto del sobreseimiento de la solicitud de sobreseimiento formulada por parte del Ministerio Público. También encontramos que existe un procedimiento del pedido de sobreseimiento, y esto es que el fiscal, adjuntando la carpeta fiscal, remitirá el requerimiento de sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria, quien después de recibirlo, de inmediato correrá traslado a los demás sujetos procesales intervinientes dentro del proceso. Y dentro del plazo de 10 días, los sujetos procesales pueden formular una oposición. Advertimos que vencido el plazo del traslado, el juez citará a los sujetos procesales para poder realizar una audiencia preliminar donde se debatirán los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. La audiencia se ha de realizar con los asistentes y todo el debate girará en torno a los fundamentos del requerimiento fiscal. No se actúan pruebas. El debate finaliza cuando el juez se ha de pronunciar específicamente sobre la solicitud formulada por parte del representante del Ministerio Público. Ese pronunciamiento del juez se desarrolla luego de efectuada la audiencia en un plazo no mayor de 15 días, ya que el juez emitirá el pronunciamiento que al caso corresponda. Este pronunciamiento puede ser hasta en 3 sentidos. 1. Si considera fundado el requerimiento efectuado por el fiscal, dictará el auto de sobreseimiento y dispondrá el archivo definitivo del caso. Si considera 2, el requerimiento fiscal no es procedente, expresando las razones o expresando los fundamentos en que fundamenta su desacuerdo, expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que se ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. Solo el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, conforme lo describe el artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Hemos de decir que el fiscal superior se pronunciará en un plazo no mayor de 10 días. Si ratifica el requerimiento, el juez de la investigación preparatoria, sin trámite alguno, dictará el auto de sobreseimiento. Pero caso contrario, si el fiscal superior no está de acuerdo con el requerimiento formulado, ordenará se formule acusación por un fiscal totalmente diferente. Advertimos que el artículo 346 del Código Procesal Penal establece que en el supuesto del numeral 2 del artículo 345, si el juez lo considera admisible y fundada la oposición, dispondrá la realización de una investigación suplementaria, indicando la realización de una investigación suplementaria, indicando además el plazo y las diligencias que el fiscal debe de realizar y qué es lo que debe de hacer en ello. Y las objeciones que podemos hacer a esta norma procesal se verifican específicamente en el hecho de poder describir este artículo 345 y este artículo 346, numeral 2, en el que vamos a ver la realización de una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe de desarrollar en esta etapa. Advertimos que el valor del auto de sobreseimiento
tiene es precisamente dentro del Código Procesal Penal del año 2004, ya que ha previsto en forma clara en el artículo 347, inciso 2, que el sobreseimiento tiene carácter definitivo, como lo contempla también, además, la Constitución Política del Perú en su artículo 139, inciso 13. Y hemos de expresar que el sobreseimiento de la resolución firme emanada del órgano jurisdiccional competente, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que sin actuar el ius puniendi goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada, es el que se le da conforme al inciso 13 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que establece la cosa juzgada. Podemos advertir que existe un sobreseimiento total y que existe un sobreseimiento parcial. Este sobreseimiento total en pluralidad de investigados y delitos, puesto que el sobreseimiento es total y se archiva el caso para todos ellos cuando no se acredite la participación del conjunto de imputados en el delito o la existencia del delito no ha sido demostrada dentro de los cánones regulares que condicen la investigación desarrollada por parte del representante del Ministerio Público. Será total cuando comprenda a todos los delitos y a todos los imputados involucrados o en el caso del objeto de la investigación preparatoria. Pero también podrá ser sobreseimiento parcial, solo cuando se circunscribe, solamente cuando se limita a algún delito o a algún imputado de los varios que son o quienes son materia de investigación preparatoria. Si este fuese el caso, el proceso continuará respecto de los demás delitos o imputados que no se comprenden en ella conforme lo establece el artículo 345 del Código Procesal Penal. Ahora bien, hemos encontrado el sobreseimiento, pero también aparte del sobreseimiento, hemos de definir lo que viene a ser la acusación fiscal. La acusación fiscal, señores, viene a ser la materialización de la acción penal por pedido fundamentado que realiza el fiscal a las autoridades competentes, en este caso, autoridad jurisdiccional, para que el caso investigado pase a juicio oral y, por tanto, contiene la promesa que el hecho delictivo, así como la responsabilidad penal del imputado, serán acreditados en el juicio oral público y contradictorio, solicitándose la pena y solicitándose también la reparación fiscal, la reparación civil. Y decimos, ¿cuándo es que el fiscal va a desarrollar y formular la acusación? Uno, cuando después del estudio de la investigación llega a la conclusión de que existen elementos o medios de prueba suficientes para poder determinar o crear convicción respecto a la comisión de un determinado delito, ya que la conducta investigada constituye delito perseguible por acción pública. Cuando después del estudio de la investigación llega a la conclusión de que luego, si aquellos elementos o medios de prueba existentes sirven para determinar las circunstancias y los móviles de su perpetración, así como también determinar si sirven para identificar en forma fehaciente a los autores y partícipes, así como a la víctima del delito. La acusación será debidamente motivada, es decir, se hará una justificación tanto interna como externa. Se utilizarán para tal efecto los elementos de convicción con los que cuenta el fiscal responsable del caso. Pero si no se motiva, se dará oportunidad a que el imputado y su defensor soliciten el sobreseimiento en la audiencia correspondiente. Hemos de advertir que también procede una distinta calificación jurídica, ya que esto significa que el fiscal al momento de acusar puede decir, por ejemplo, que los hechos no constituyen estafa, como se venía investigando, sino solamente constituían apropiación ilícita. Pero lo que no se puede hacer es cambiar la realidad de los hechos,
ni menos la realidad de las personas que son materia de investigación. Esto tiene su fundamento en la justificación constitucional de evitar acusaciones sorpresivas. Ahora bien, también existe la figura de la acusación alternativa, ya que en la acusación el fiscal responsable del caso podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto al de imputación principal. Esto ya tiene trascendencia para evitar la impunidad o, en su caso, evitar el retardo en la administración de justicia penal y con ello garantizar, obviamente, el acceso a la justicia penal con una acusación alternativa. Cuando nosotros observamos el artículo 249 del Código Procesal Penal y más aún el inciso 1, debemos advertir que ese mismo artículo prevé que la acusación será debidamente motivada y contendrá, por lo menos, los datos que sirvan para identificar al imputado. Es común denominar a estos datos como generales de ley del imputado. Deberá de contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Porque acá se recuerda lo que hemos dicho hace breves instantes. Expresamos el hecho de que lo que se busca dentro de la investigación es tratar de descubrir la verdad histórica de los hechos, las circunstancias y los móviles de su perpetración. La descripción clara del autor del delito, así como también la descripción clara de la persona a quien se agravió con ese delito. Y en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de esos hechos independientes. Conocer los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, ya que aquí el fiscal expondrá brevemente sobre los elementos de convicción que ha recogido dentro de la investigación preparatoria. Verificar la participación que se le atribuye al imputado, ya que deberá de establecer en forma contundente si la participación del acusado en el delito investigado fue a título de autor, coautor, instigador, cómplice primario, cómplice secundario, interviniente, partícipe, etc. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren. Por ejemplo, si el imputado tiene una edad menor a 21 años en la acusación, se señalará que cuenta con responsabilidad restringida. Y diremos el tipo penal que tipifica el hecho, ya que se indicará él o los artículos del Código Penal que tipifican el delito o el hecho objeto de acusación. Entonces, también tendremos el hecho de la cuantía de la pena que se solicite entre el mínimo y el máximo de la pena que prevé los tipos penales de la parte especial del Código Penal, ya que se propondrá ante el juez que se imponga al acusado determinada pena y específicamente en ella contemplaremos si es que ese hecho reúne las características para incluir en ella el tercio medial, el tercio central y el tercio agravado. También verificaremos que en esa acusación tenga que existir el monto de la reparación civil según el artículo 92 del Código Penal, ya que la reparación civil se determina conjuntamente que la pena y se identifica con la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Los bienes embargados e incautados al acusado o al tercero civil que puedan garantizar el pago de la reparación civil y la persona a quien corresponda recibirlo. También se verificará los medios de prueba que ofrezcan para su actuación en la audiencia. Y en este caso se presentará la lista de testigos, la lista de peritos, con la indicación del nombre y del domicilio, y lo más importante, se deberá de precisar los puntos sobre los cuales
en su oportunidad aquellos serán examinados dentro del juicio oral. Y asimismo, también se hará una reseña de los demás medios de prueba que se tengan que ofrecer. Ahora bien, encontramos los efectos de la notificación del contenido de la acusación y vamos a pedir a quien me está ayudando podamos pasar hasta el título, efectos de la notificación del contenido de la acusación. Y debemos decir que luego de recibida la citada notificación en el plazo máximo de 10 días, las partes pueden optar por las siguientes alternativas: observar la acusación del fiscal por defectos formales solicitando su corrección, deducir excepciones y otros medios de defensa cuando no hayan sido planteados con anterioridad o se funden en hechos nuevos, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción, y aquí muy bien, la parte civil podrá solicitar la administración provisional de la posesión del imputado, y el imputado podrá solicitar se le varíe la medida coercitiva que viene sufriendo por una menos gravosa. Puede solicitar la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243. Puede solicitar el sobreseimiento, hecho que, como es natural, podrá efectuarlo solo el imputado y su abogado defensor. Puede solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad. Puede ofrecer medios de prueba para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate y precisar los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Pueden presentar los documentos que no fueron incorporados antes o señalar el lugar donde se hallan los que se deban ser requeridos. También puede objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en juicio oral. En esa dimensión, en ese criterio especial, tengo que advertir que llegamos a la parte final de esta presentación y agradecer a todos y cada uno de ustedes, manifestando que los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad, y que la aventura más grandiosa del tiempo y de la vida es pregonar en este derecho penal la más grandiosa de las condiciones en las que se sustente específicamente una comunión de juventud, de experiencia, de razonamientos y principalmente el deseo de que se conviva en una justicia social generalizada para todos, en las que no existan crímenes y en las que tengamos que observar por parte del Estado un control peculiar y especial para que no se sigan cometiendo los delitos, las faltas y lo que vemos en televisión en el día a día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Paul Arce, agradecido por su valiosa participación en este diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Importante desarrollo de la etapa intermedia en el proceso penal. Reciba los saludos cordiales de los participantes, quienes le envían saludos a nivel de nuestra plataforma del Instituto Legal Educate. No sin antes mencionarle, nos indican, doctor Jorge, felicitaciones. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el control sustancial y formal, nos dicen en la investigación, en la etapa intermedia? ¿Me dice? Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Me dice, por favor. Me indican de que nos transmiten también una pregunta, los participantes, indicando cuál es la diferencia entre el control sustancial y control formal en la etapa intermedia, doctor Jorge Paul. Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, quiero que entiendan que cuando nosotros hacemos un requerimiento, cualquiera que sea vamos a tener que hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me entienden? 1, te dirán, definir a la persona a quien se imputa. A ver, ¿quién es la persona? Es fulano de tal, periquito de los palotes.
¿Con qué debe de identificarse? Con un DNI. ¿Se acuerdan los requisitos de la demanda? ¿Cuáles eran? Designación del juez ante quien se interpone la misma. Dos, el documento de identidad. Tres, el nombre del padre, el nombre de la madre, la petición clara y concreta de lo que se pide. Ah, perfecto. Lo mismo pasa dentro del control que se desarrolla dentro de esta etapa intermedia. Desde el punto de vista formal, la etapa intermedia constituye actos procesales que tienen como fin específicamente el saneamiento formal o la corrección de los requerimientos que se efectúan por parte del representante del Ministerio Público. Ese control sustancial, ojo, consiste en el conjunto de actos procesales que discuten preliminarmente sobre las condiciones de fondo del requerimiento fiscal. Con tal, con tal control se busca racionalizar la administración de justicia, evitando juicios inútiles por defectos de la acusación. Ah, pónganse a pensar, esos requisitos formales, ¿cuáles son esos requisitos formales? Formales, de forma. ¿Cuáles son esos requisitos formales? El nombre, la imputación clara, qué es lo que hizo él antes, durante y después, las circunstancias y los móviles de su participación, etcétera, etcétera. Mientras que el control sustancial es lo que hizo antes, durante y después. Muchas gracias. Va viendo y todo quedando claro, apreciado doctor Jorge Paul Arce Sáenz, el Instituto Legal Educatel le transmite y hace un reconocimiento especial por su participación en este importante diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, abordando un tema tan importante dentro del proceso penal como es la etapa intermedia. Le agradecemos y reconocemos su gran colaboración al Instituto y esperamos tenerlo pronto a nivel de nuestras plataformas a efectos de poder desarrollar esta apasionante disciplina del derecho penal. Muchísimas gracias. Algunas palabras finales, doctor Jorge Paul. Recordar que mañana es día del trabajo. Saludar emocionado a todos los trabajadores que están aquí presentes, porque sé que implica un sacrificio, porque sé que implica un esfuerzo y porque sé que además implica también un costo especial. Gracias infinitas por estar aquí presentes. Un feliz día del trabajo. Un feliz día del trabajo, mi querido doctor. Decirle gratitud eterna por compartir con mi persona, gratitud eterna por compartir con quienes estamos acá en esta tribuna y principalmente al hecho de poder diagnosticar muchas cosas, expresar mi gratitud con cada uno de ustedes. Feliz día del trabajo, Dios los bendiga mucho y que prosigan los éxitos, porque no hay mayor razón que la vida nos pueda complementar en el hecho de poder decir que pan que no se lucha, se come con mucha vergüenza, ya que hay grandes trabajadores que en el día a día luchan y comen ese pan satisfactoriamente con la dignidad que establece ese criterio especial con el que Juan Pablo II hacía su encíclica papal Rerum Novarum Laborem Exercens. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por sus palabras, apreciado doctor Jorge Paul. Doctor Alex, un fuerte abrazo por este día. Dios lo bendiga mucho a usted, a su familia y a todas las personas que hacen posible que Educatech esté llevando a sus hogares este diplomado especializado en Derecho Penal. Muchas gracias, doctor, siempre oportuno y también elocuente con sus palabras. Agradecido, doctor Jorge Paul, le tenemos un aprecio muy particular y especial en el Instituto Legal Educativo. En efecto, trasladarle también a través de nuestra institución un feliz día del trabajo el día de mañana, que también la pase al lado de su familia y sus compañeros también que desempeñan una labor ardua en defensa del derecho. Muchísimas gracias, doctor Jorge Paul. A ustedes, muchísimas gracias. Agradecidos también con nuestros participantes, transmitirles el saludo institucional y desearles un feliz día del trabajo el día de mañana, 1 de mayo,
Como se tiene conocimiento, se celebra el Día Internacional del Trabajo desde el Instituto Legal Educated, a nuestros participantes, a cada uno de los profesores que también participan en esta importante plataforma virtual de Educated, nuestro saludo y reconocimiento especial. Un saludo muy especial a cada uno de los forjadores de justicia, administradores, operadores, estudiantes de derecho, así como la comunidad jurídica nacional e internacional. A ellos, nuestro reconocimiento especial por el Día del Trabajo. Del mismo modo, saludar al equipo del Instituto Legal Educated, saludar a la línea, a la dirección de informática, a Verónica, a Ruth, a Wilber, un saludo muy especial, a Yutaro también. Muchas gracias por el gran trabajo que desarrollan a nivel de nuestra institución Educated. Muchísimas gracias y ya nos reencontramos también dentro de breve. Un fuerte abrazo, muy buenas noches y hasta el día 2 de mayo. Recordarles que el 2 de mayo el Instituto Legal Educated tiene el inicio del importante diplomado especializado en violencia familiar que iniciará el 2 de mayo, todo el mes de mayo, los días jueves, viernes y sábado. Importante diplomado que también desarrolla el Instituto Legal Educated y que también tiene el gusto y el agrado de convocar a distinguidos profesionales a nivel internacional y nacional que se darán cita también a nivel de nuestra plataforma desarrollando esta importante ley de violencia familiar, feminicidio, delitos sexuales en el mes de mayo, el mes donde también se celebra y reconoce el Día de la Madre. Muchísimas gracias, muy buenas noches, agradecidos con cada uno de ustedes, que tengan un feliz Día del Trabajo. Muy buenas noches, con su permiso.